Prepárate, a lo que estás por escuchar no es un simple relato, sino un archivo prohibido, un eco perdido en el aire, la última huella de un vuelo que jamás debió desaparecer. Un vuelo que dejó un mensaje final, un mensaje oculto. Si crees que conoces la historia, no eres ni el 1% de lo que está a punto de revelarse. Mantente aquí hasta el final, porque cada segundo cuenta. La noche estaba cargada de electricidad, una tormenta aún distante, pero temida por los controladores. El vuelo Helios 708, un avión comercial con 162 pasajeros, debía despegar a las 11:40 de la noche. Era una ruta rutinaria, sin nada particularmente extraordinario, hasta que lo fue. Los pasajeros abordaban con prisas, bostezos, cafés a medio terminar, familias cansadas, viajeros de negocios, revisando sus correos. Nada parecía fuera de lugar, pero el capitán, Mateo Rivas, sintió algo, no miedo, sino una vibración sutil bajo el suelo de la aeronave, una sensación que jamás había experimentado en años de vuelo. Lo anotó en su cuaderno, un hábito que lo había mantenido alerta en vuelos complicados. Cuando la torre dio luz verde para el despegue, el avión avanzó por la pista iluminada. Todo parecía normal. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que ese sería el último momento en el que Helios 708 estaría en tierra, y en el que el mundo lo vería entero, porque 27 minutos después, el avión dejaría de existir. OSO Creon. A los 12 minutos de vuelo, la torre de control recibió una comunicación inusualmente corta. Control, Helios 708. Registramos interferencia. La frase llegó cortada, distorsionada, como si alguien hubiera estirado la voz del capitán. La torre pidió repetición, silencio, luego un pitido. Luego, nada. Pero en el avión, según el único sobreviviente que después sería encontrado flotando en el océano, con señales de deshidratación extrema, la cabina tembló como si una ola invisible golpeara el fuselaje. Las luces fluctuaron. Los pasajeros sintieron un zumbido profundo, no del motor, sino del aire mismo, como si algo gigantesco respirara justo fuera del avión. El copiloto intentó contactar a tierra, pero cada transmisión era interrumpida por un sonido que ninguno de los investigadores pudo explicar después. Un sonido que, incluso analizado digitalmente, parecía formar un patrón que algunos describieron como uncut. A los 27 minutos de vuelo, Helios 708 desapareció del radar. No se desvió, no descendió bruscamente, simplemente dejó de existir en el mapa. La última comunicación fue una frase incompleta. Control. Estamos viendo eso. Los investigadores tardaron semanas en aceptar que el avión no estaba en ningún sitio conocido. Las búsquedas se extendieron por miles de kilómetros. Aviones, barcos, satélites, nada. Hasta que 41 días después, un pescador encontró a un hombre flotando en mar abierto, deshidratado, quemado por el sol y repitiendo una sola frase. El mensaje estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Ese hombre era el copiloto Julián Cárdenas. Y lo que dijo después cambiaría para siempre la investigación. Al ser interrogado, Julián no hablaba del accidente, ni del mar, ni de la caída, ni del avión. Hablaba de la voz. Una voz que, según él, no venía del exterior ni de los pasajeros, sino del sistema interno del avión. Una voz que empezó como interferencia y terminó como palabras claras, muy claras. Julián aseguraba que la voz recitaba una secuencia numérica repetitiva. Al principio creyeron que estaba delirando hasta que dijo la secuencia completa. Y un analista la reconoció. Era un patrón más precisamente. Una coordenada. Una coordenada que apuntaba a un punto del océano donde jamás se había encontrado nada excepto en un objeto metálico enterrado a 3.2 metros de profundidad. Los submarinos tardaron 2 días en encontrarlo. No era una caja negra, no era un fragmento del avión, no era otra cosa. El objeto encontrado tenía forma cilíndrica, de aproximadamente 2 metros, sin corrosión, sin marcas, sin tornillos, como si no hubiera sido construido,
sino creado de una sola pieza AN, y dentro. Tras abrirlo con equipos especializados, se descubrió un panel con símbolos que ningún lingüista pudo descifrar completamente, pero algo llamó más la atención. Un botón central en negro, desgastado, como si hubiera sido presionado cientos de veces. Cuando los investigadores lo tocaron, el cilindro emitió una vibración muy leve, igual a la que el capitán Mateo sintió antes de despegar. El cilindro, según el registro del sonar, había estado en el fondo del mar durante décadas. Pero la pregunta era imposible de ignorar. Si llevaba décadas allí, ¿por qué el vuelo Helios 708 era el primero en reaccionar a él? Los técnicos recuperaron la última transmisión del avión, aunque estaba distorsionada. Después de limpiar el audio, se detectaron 3 capas en 1. A la voz del capitán en 2, un sonido continuo, similar a un pulso electromagnético en 3 en una tercera capa. Un mensaje oculto. Esta tercera capa estaba tan profundamente enterrada en la transmisión que parecía intencionalmente escondida. Al amplificarla, lo que escucharon dejó a todos helados a una voz artificial, metálica, precodificada, repetía: "A no sigan la luz". Ese mensaje se escuchaba 14 veces. La torre confirmó que no había ninguna fuente externa que pudiera insertarlo, ni interferencia militar, ni civil ni meteorológica. Entonces, ¿qué estaba enviando ese mensaje? ¿Y hacia quién iba dirigido realmente? Julián, el copiloto, comenzó a recordar fragmentos. No recordaba una caída, ni una explosión, ni un impacto. Recordaba un destello, una luz blanca, enorme, que apareció en la ventana del lado izquierdo. Pero no era un rayo AN, no era un reflejo, no era una aeronave. Era algo que parecía tener forma, pero cambiaba a cada segundo. La luz rodeó el avión, y cuando lo hizo, según Julián, el tiempo se dobló. Él describió que vio a los pasajeros congelados, literalmente paralizados, y escuchó voces que no venían del avión, sino de un espacio que estaba superpuesto al avión, como si el avión existiera en 2 lugares al mismo tiempo, por una fracción de segundo, y luego en oscuridad. Cuando despertó, estaba en el mar solo. Los expertos lograron reconstruir el mensaje oculto completo. Era mucho más que una advertencia. Era una secuencia completa que decía: no, sigan la luz, no responde, no pertenece, no escucha, no viaja, observa. Tras analizarlo, quedaron 2 teorías. Teoría 1. El mensaje venía de una entidad externa. Algo detectó el avión, intentando advertirlo. Teoría 2. El mensaje venía del propio futuro, del vuelo, un eco temporal a una advertencia que el avión intentó enviarse a sí mismo. Ambas teorías son aterradoras. Los analistas reconstruyeron los últimos 0.8 segundos de audio en ese fragmento. La voz del capitán dice: "Está encima de nosotros", y luego, con un susurro casi inaudible, alguien agrega otra vez: "No han". El avión desaparece. Justo después de esa frase, otra vez. Significa que el fenómeno ya había ocurrido. Lo más inquietante es que encontraron un registro igual en un vuelo desaparecido en 1971. Palabras idénticas, pronunciadas por otro capitán que nunca fue encontrado. El gobierno tomó el cilindro, el audio y todas las grabaciones del copiloto. Pero una copia permaneció escondida, filtrada por un técnico que juró haber visto al cilindro vibrar por sí solo según él. Cuando nadie miraba, el panel emitió un brillo tenue, y las marcas del panel, las que nadie podía descifrar, brillaban con un ritmo idéntico al pulso del mensaje oculto. Significa algo, y aunque oficialmente la desaparición del vuelo Helios 708 sigue catalogada como falla catastrófica no identificada. Quienes vieron el archivo completo saben la verdad. El avión no cayó, no explotó.
no se desintegró, fue tomado por algo que permanece, observando, esperando, escuchando transmisiones, buscando patrones, buscando luz, buscando movimiento y quizá, incluso, ahora mismo está escuchando este relato. Si quieres descubrir qué ocurrió realmente en los vuelos que desaparecieron sin explicación, si quieres ver los archivos prohibidos, si quieres conocer los mensajes ocultos, entonces, sigue nuestra historia. No te pierdas el próximo capítulo y mantente atento, porque este caso apenas comienza